Hola, muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por inscribirse a este webinar, Pasos y consideraciones que debemos de conocer dentro de una audiencia inicial en materia penal. Los ponentes están por mi parte, su servidora, y el licenciado Adrián García Guzmán. Mi nombre es Anayeli Ramírez. Entonces, vamos a comenzar con la sesión. Al final haremos ahí un espacio para que puedan ustedes hacer sus preguntas si lo consideran pertinente. Y pues muchísimas gracias de antemano por conectarse a esta sesión y sean bienvenidos a este espacio. La audiencia inicial. Bien, la audiencia inicial es esta parte del proceso donde comienza el proceso penal. Se va a celebrar ante un juez de control y principalmente vamos a poder. No te escuchamos, Ana. Me disculpa a los presentes, tuvimos ahí un problema técnico. Bueno, continuamos entonces sobre la audiencia inicial. Les comentaba, este es el primer acto mediante el cual comienza o se da inicio a este proceso penal. Y bueno, se va a celebrar ante un juez de control. En esta audiencia se van a realizar diversas situaciones. Las principales van a ser, bueno, pues determinar si una persona fue detenida de manera legal, entre otras, si hay una probabilidad de que cometió algún delito o si resuelve bajo las medidas cautelares para enfrentar este proceso penal. También se va a determinar el plazo para el cual se concluyan las investigaciones complementarias. Ahora bien, como ya les dije, pues esta es la manera en que se inicia. Hay que distinguir que que esta audiencia inicial es la manera en que al imputado se le realiza una investigación, se le señala que hay una investigación en su contra por un hecho que la ley señala como un delito, el cual, pues obviamente se estima que este imputado lo cometió, participó o alguna de estas formas señaladas o previstas por la ley. Sin embargo, hay que distinguir algunos actos procesales. No todos se van a materializar en la audiencia, en esta audiencia inicial, pues no es lo mismo, por ejemplo, cuando se trata de una persona detenida, a cuando ya se tiene propiamente una flagrancia o o un caso urgente. Por ejemplo, en estos casos, cuando ya hay una relación al control de su detención, así como de aquellos casos donde no se vincula el proceso al imputado, pues va a ser innecesario que existan medidas cautelares o que se determine un plazo para el cierre de la investigación complementaria que dio inicio a la formulación de la imputación. En esta audiencia inicial, principalmente a estar interviniendo tres personas o tres elementos, los cuales, pues en primer punto es el Ministerio Público, también está el imputado y su defensa y el juez de control. El Ministerio Público, pues, es esta persona que representa a la sociedad, que va a formular la imputación, va a solicitar las medidas cautelares y va a estar debatiendo sobre la vinculación a proceso del imputado. El imputado y su defensa, por otra parte, van a manifestar lo que a su derecho convenga y van a solicitar incluso las aclaraciones necesarias para esta parte del procedimiento. El imputado en este momento también va a tener la oportunidad de rendir su declaración, si así lo desea, guardar silencio, está en todo su derecho, lo veremos más adelante de cualquier modo.
Y finalmente, el juez de control, parte importantísima en el proceso, pues esta persona es un tercero que va a estar escuchando ambas partes, va a estar poniendo un orden, va también a escuchar esta argumentación y esta justificación del Ministerio Público, va a escuchar la declaración del imputado, va a valorar y va a resolver con plena libertad de la cual él tiene para esta vinculación al proceso. Ahora, como primer punto tenemos en la audiencia inicial controlar la detención. Hay que determinar si fue legal esta detención. Bueno, pues bien, el Ministerio Público va a argumentar ante el juez de control las circunstancias bajo las cuales fue detenida la persona que es presentada como el imputado. Para esto, pues resulta necesario destacar que la audiencia no será relevante mostrar al imputado como el responsable del hecho típico, sino más bien hay que acreditar la forma fehaciente de que se ha cometido un posible delito. Tampoco, sino es establecer que han materializado los supuestos necesarios para la flagrancia o para el caso urgente. Después, la existencia o no de estos conceptos es una cuestión pues distinta al establecimiento de un hecho que la ley señale como delito. Bien, la audiencia de control, pues de control de detención, es la primera aproximación que incluso el imputado tiene hacia el juez de control y tiene como la finalidad que la autoridad califique, ratifique la legalidad de la detención, justo como lo comentaba, por flagrancia o caso urgente. Enseguida igual explico estos conceptos. La audiencia pues se va a practicar el día y la hora señalados por el tribunal de control y va a empezar con la individualización de los sujetos procesales. En primer lugar, pues el Ministerio Público va a señalar el domicilio de su jurisdicción y también para ser notificado. En caso de que el Ministerio Público no comparezca, tiene el plazo de una hora o el término de una hora para avisar a sus superiores y que alguien más lo pueda reemplazar del mismo Ministerio Público o de lo contrario, pues se pondrá en libertad al imputado y, bueno, lejos de esto, también el Ministerio Público puede, o la persona que ve en representación del Ministerio Público, pues puede incurrir en responsabilidades administrativas, que esto pues es bastante delicado o importante. En esta audiencia, pues se va a, como ya lo indiqué, a justificar la materialización jurídica de los requisitos legales para la existencia de la flagrancia o en el caso urgente. Estos propiamente podemos encontrarlo en los artículos 146 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, para la flagrancia, los supuestos son que, bueno, la persona que es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, es el primer supuesto. Dos, que inmediatamente después de cometer un delito es detenida en virtud de que, pues, es sorprendida cometiendo el delito o es perseguida de manera material e ininterrumpidamente. O bien, cuando la persona que es señalada por la víctima u ofendido o algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con aquella comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o cuente con información de los indicios que se haga presumir que, pues fundadamente, intervino en la comisión del delito. Y bueno, para los casos urgentes, pues tienen que haber o tiene que existir datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que existe esa probabilidad de que la persona cometió o participó en su comisión. Se clasifican como graves, pues, para los efectos de la detención, de este caso urgente, los delitos como, bueno, los delitos que se catalogan dentro de la prisión preventiva oficiosa en esta legislación, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor a 5 años de prisión. Bueno, principalmente entre la flagrancia y el caso urgente es que la flagrancia es de manera ininterrumpida. En el momento en que se cometió el delito, continúa la búsqueda del presunto responsable, del imputado. Entonces, no hay una interrupción. Esto es para la flagrancia. En el caso ininterrumpido es cuando ya hubo, perdón, el caso urgente es cuando ya hubo una interrupción
pero se continúa realizando la búsqueda, se tienen estos indicios de que la persona realizó este probable acto que está penado por nuestra legislación. Y bien, como siguiente punto, vamos a hablar sobre la formulación de la imputación y la clasificación jurídica del delito. En esta parte, formular la imputación, pues de una manera muy coloquial, es la manera de explicar al imputado los cargos que se le atribuyen eh, sobre lo que hizo, que es una conducta penada por nuestras leyes mexicanas. Esta manera, la formulación de la imputación, hay que precisar aquí, hay que ser muy puntuales, quiero puntualizar esta parte, que tiene que ser de manera clara, de manera sencilla, tiene que ubicar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y la forma de intervención que tuvo este sujeto al que se le acusa e incluso posiblemente también señalarle quién fue la víctima o su acusador. Todo depende también de si la identidad se puede revelar de tal manera de que no le quede ninguna duda al imputado de cómo sucedió, eh, sobre lo que se le acusa. Todo tiene que ser muy claro porque este es uno de los derechos que tiene el imputado, en que en todo momento del proceso, desde la audiencia inicial hasta la conclusión, inclusive en la sentencia, él puede en todo momento identificar y percibir qué está pasando, porque nosotros como estudiosos del derecho, pues a lo mejor términos técnicos, términos más jurídicos, los vamos a conocer, pero un imputado puede ser una persona a lo mejor sin algún estudio o que propiamente no esté empapada de este mundo jurídico, entonces ciertas palabras no las va a conocer y sin embargo se lo tenemos que explicar de manera muy clara, que no le quede ninguna duda, que él pueda comprender en todo momento qué está pasando con su situación. Entonces, el Ministerio Público va a formular la imputación y a esta persona le va a explicar el modo, tiempo, lugar. eh, no puede modificarlo, incluso no puede como cambiar la versión el Ministerio Público de una a otra situación y, por ejemplo, en la individualización de los imputados, pues también a cada uno se le va a precisar de qué manera participó en la comisión del delito. Y bueno, como les explicaba, en todo momento el imputado pues tiene derecho a saber en qué punto está parado, en qué situación se encuentra. Y no solo es que, pues, yo lo diga, ¿no? Sino así se estipula a nivel nacional. Se puede encontrar esto en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que pues obviamente protegen de esta manera al imputado para que no quede sin esta salvaguarda. Ahora bien, vamos a hablar sobre la oportunidad para declarar del imputado. Ya les había ahí dado un pequeño contexto y bueno, pues el imputado puede contestar o no el cargo que le formuló la autoridad. Y pues se entiende como contestar la manifestación expresa de su voluntad que tiene para que una vez que ya conoció el hecho, así como las circunstancias, él pueda decir si fue de ese modo, si no fue de ese modo, si incluso no participó en la comisión de ese delito. Incluso el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse como culpable constituyen garantías y derechos instrumentales de su defensa. Puede optar por defenderse en un proceso de la forma que él estime más conveniente, guardando silencio o haciendo su declaración, y en ningún caso va a poder ser forzado o inducido bajo pues esta compulsión alguna de que tenga que declarar contra sí mismo y confesarse culpable. El derecho del imputado a guardar silencio comprende únicamente un derecho a no autoincriminarse el hecho que se le imputa, es decir, que no acepta la responsabilidad o no da a conocer información adicional al Ministerio Público sobre la situación sobre la que se le acusa.
De esta manera, el derecho a la no autoincriminación obliga al Ministerio Público a obtener la información probatoria de que de otras fuentes de manera independiente, todo apegado a derecho, para que permita establecer que en efecto el imputado realizó la comisión de este delito o participó en ella. Ahora, no hay como les decía, este derecho de la no autoincriminación es importante para el imputado. Sin embargo, no es para no declarar, en su perjuicio. Pero bien, a contrario sensu, no hay autoincriminación cuando, por ejemplo, se le indica al imputado que deba formarse en una fila para el reconocimiento de personas, o bien otorgar alguna muestra de fluido corporal, vello, cabello, o participar en exámenes corporales de carácter biológico, por ejemplo, una extracción de sangre, pues estos actos o investigaciones son totalmente independientes a la voluntad del imputado, no por el hecho de que esté ajustándose a este principio de no autoincriminación, no va a poder participar en estos elementos que pues nos ayuden a dilucidar la verdad sobre lo que está sucediendo. Y bueno, también, incluso si el imputado o imputados, en caso de que fueran más, no hablan español, pues diríamos sí, o sea, ¿qué pasa ahí, no? O sea, tiene como muchos derechos, pero sobre esta parte, ¿qué pasa? Bueno, pues en caso de que no hable español, pues se le tiene que proporcionar o tiene que ser asistido por un traductor o por un intérprete. Vuelvo a lo mismo, de manera que este intérprete, pues, le va a comunicar todo lo que está pasando a su alrededor, le tiene que hacer entender en todo momento lo que está sucediendo. Y bueno, no se le tomará protesta de decir verdad mientras rinda su declaración. También puede consultar con su defensor si es el momento, pues, idóneo o si considera pertinente el rendir su declaración o no. Es totalmente válido. Es totalmente válido incluso que se niegue a declarar, porque está dentro de su derecho. Y si se trata de varios imputados igual, pues cada uno puede determinar lo que así considere. Si unos deciden declarar, está bien, está perfecto. Si otros se abstienen, también es su derecho y es totalmente válido. Ahora, las medidas cautelares. Estas medidas cautelares también se van a discutir dentro de la audiencia inicial. Solamente pueden ser impuestas o exclusivamente por una resolución judicial. Así que pues no debemos confundir el término de medidas cautelares con medidas de protección. Las medidas de protección, a diferencia, solamente van a ser por un término máximo de 60 días y se pueden ampliar hasta por 30 días más. Las medidas de protección son para la víctima y las medidas cautelares, pues, son para que el imputado no se extraiga de la justicia, o bien para salvaguardar, todo el proceso. Como medidas, de protección, que estas, como ya comenté, son hacia la víctima, pues, se le prohíbe, al imputado acercarse con la víctima u ofendido. Puede tener también una limitación para acercarse al domicilio de la víctima en caso de que, pues, se conociere, o la separación inmediata al domicilio. Imaginemos que es una pareja, viven juntos, y hubo ahí una violación, ¿no? De alguno de los cónyuges. Entonces, pues, se tiene que separar inmediatamente del domicilio. Y ahora, dentro de las medidas cautelares, que las medidas cautelares propiamente sí son hacia el imputado, pues podemos encontrar la firma periódica para que en efecto corroboremos que no se ha sustraído de la justicia, continúa viviendo en el domicilio donde estaba, etcétera. Puede también tener una inmovilización de cuentas bancarias, una prohibición de salir sin la autorización del país o la ciudad, y para esto, pues, va a entregar ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, ya sea su visa, su pasaporte o ambos. También puede ser una garantía económica. Estas garantías económicas puede ser un depósito en efectivo, una fianza, una prenda, una hipoteca, o en el peor de los casos, como medida cautelar, cuando ya, digamos,
estas opciones anteriores que di no son suficientes, pues la prisión preventiva. Más adelante tocaremos el tema de la prisión preventiva, dado que ahí hay algunas contraposiciones de manera doctrinal sobre si esta prisión pues está apegada a derecho, no es apegada a derecho, viola derechos humanos, inclusive de acuerdo con algunas posiciones. Bueno, entonces, las medidas cautelares que se tengan que solicitar, pues las va a realizar el ministerio o las va a solicitar el Ministerio Público. Em, por ejemplo, cuando se trate de prisión preventiva, puede solicitar esta y también puede solicitar el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas. Y pues la víctima obviamente va a poder optar por solicitar incluso alguna medida de protección, como ya las mencioné. Y bueno, vamos al siguiente punto, que es la vinculación a proceso. Perfecto, pues ya le notificamos o ya le hicimos saber, más bien, ya le hicimos saber al imputado sobre qué se le acusa, eh, cuál es ese acto o hecho jurídico, huesa u omisión que está penada por nuestras leyes penales. Ahora bien, entonces en la vinculación a proceso se tiene por objeto que el juez de control determine si existen datos de prueba suficientes para que la investigación que inició el Ministerio Público continúe en contra de una persona, para lo cual pues debe abrirse este debate entre las partes a efecto de que el propio juez pondere si se cumplen los requisitos esenciales para ello. Ahora, para llegar hasta la vinculación a proceso, previamente ya se le debió de haber formulado la imputación al imputado, vaya la redundancia, ya que ya haya ejercido su derecho a declarar o a guardar silencio, que los datos expuestos en la audiencia se permite establecer si ya, si existe incluso un hecho señalado en la ley como delito, como probable intervención del indiciado y su comisión o que si fue partícipe. Y bien, como último punto, que no exista alguna causa de extinción de la acción penal o de la exclusión del delito que le pudiera favorecer al imputado. Una vez con todo o cumplidos estos requisitos, pues ya podemos llegar a la vinculación a proceso. Como ya les comenté, pues es un debate para que el imputado pueda determinar si en ese momento quiere que se resuelva su situación jurídica, que puede ser de manera inmediata. Puede solicitar una prórroga de 72 o de 144 horas siguientes. ¿De qué depende esto? Depende de los datos de prueba que se puedan aportar y cuánto tiempo tengamos o tardemos para su obtención. Se me ocurre como ejemplo que hay una persona que ya tiene pues ahí la imputación, ¿no? Y a lo mejor esta persona dice, no, ¿sabes qué? Yo tengo la manera de comprobar que yo no estaba en el sitio que el Ministerio Público me dice. Yo estaba de viaje, nada más que necesito más tiempo para que la aerolínea me pueda emitir algún comprobante de que en efecto yo había tenido un vuelo y en efecto viajé. Entonces, probablemente ahí pues pueda solicitar la ampliación de este plazo para las 72 o para las 144 horas siguientes. Y bueno, una vez formulada la imputación y habiéndose citado a las partes, posteriormente para la continuación de la audiencia inicial, esta también se llama audiencia complementaria o audiencia de vinculación en caso de que ya fuera pasadas las 72 o las 144 horas. Y como último punto es establecer el plazo de cierre de la investigación. Este debate con relación al plazo de cierre de investigación complementaria se va a dar únicamente cuando previamente se haya vinculado ya a proceso al imputado y se esté de acuerdo con los actos de investigación tendientes a realizar por el Ministerio Público, así como, eh, así como también pues la naturaleza del hecho, las circunstancias particulares, el avance del objetivo que se tenga sobre la investigación. Y también, pues, es importante ahí en esta parte del cierre de la investigación, que el juez de control determine cuál va a ser el tiempo.
El tiempo se va a determinar de acuerdo a, eh, de acuerdo a los delitos. Si es un delito mayor, bueno, cuya pena sea menor a 2 años, entonces se van a fijar 2 meses para este cierre de la investigación. Si el delito es mayor a 2 años, bueno, la pena máxima es mayor a 2 años, se va a establecer un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación. Ahora, estos plazos se pueden prorrogar tanto por la parte del imputado como por la parte del Ministerio Público. Todo va a depender, como ya lo indiqué, si los datos de prueba es el tiempo suficiente para obtenerlos o si requiere más tiempo para obtener estos datos de prueba. Bueno, por mi parte es todo. A continuación los dejo con el licenciado Adrián, que ya les hablará propiamente sobre la prisión preventiva y algunos otros derechos que tiene el imputado dentro del mismo. Muchas gracias. Gracias, licenciada Nayeli. Buenos días. Eh, yo les hablaré de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una de las medidas cautelares que puede ser impuesta al imputado por un juez de control, de acuerdo con el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquella consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal con el fin de asegurar, entre otras cosas, la integridad de víctimas o testigos, así como el buen desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal. Síntesis, para salvaguardar el procedimiento y que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia. La prisión preventiva es, por así decirlo, lo último de lo último. Es la medida cautelar que debe aplicarse solo y solo si otras medidas menos intrusivas no son suficientes para salvaguardar los objetivos del procedimiento penal. Uh, existen dos tipos de prisiones preventivas. Siguiente, por favor. Existen dos tipos de prisiones preventivas. Primero que nada, está la prisión preventiva oficiosa, consagrada en el artículo 19 constitucional desde el año 2008. Esta prisión preventiva oficiosa procede cuando el juez de control, en el ámbito de sus competencias, ordena que se le prive la libertad al imputado cuando está siendo procesado por alguno de los delitos que aparecen en el catálogo de delitos graves establecidos por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, el homicidio, el feminicidio, la violación, la trata de personas, el secuestro, el narcotráfico, delitos, pues valga la redundancia, graves, delitos que afectan, impactan a la sociedad, que impactan al interés público, que, que, que nos concierne a todos y que afectan el buen desarrollo de México como país. En segundo aspecto está la prisión preventiva justificada. Esta, a diferencia de la oficiosa, no se aplica de manera automática. No requiere un catálogo de delitos para que te diga específicamente qué delito es y qué delito no es. No merece ser puesta la persona que supuestamente cometió ese delito en la prisión sin haber oído pruebas, sin haber oído a las partes, simplemente porque está en el catálogo, se mete. A diferencia, la prisión preventiva justificada sí requiere un análisis más completo de los riesgos. Requiere información, requiere datos de prueba, requiere eh, contienda entre las partes, el debate, su señoría.
No, sí a la prisión justificada porque se puede sustraer a la acción de la justicia, dado que viaja mucho. No, su señoría, porque en este momento presento el pasaporte y me comprometo a ir a firmar, me comprometo a tal algo. Discutir si de verdad imponer la prisión salvaguarda la integridad del proceso o de las víctimas, o simplemente se está imponiendo, o simplemente imponer otra más bien. Imponer otra para no afectar más los derechos de, del supuesto imputado. Ah, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, este tema de la prisión preventiva ha estado muy en boga yo creo que desde que cambiamos el sistema de proceso penal acusatorio. La prisión preventiva ha sido materia de debate incluso en organismos internacionales de derechos humanos. Al respecto, puedo hacer la pregunta, nos debemos de hacer la pregunta de si la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos humanos. Bueno, el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, va textual, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. De nuevo, la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. Traducción: la prisión preventiva, que privarle a alguien de su libertad, no debe ser la regla, no debe de ser de forma automática, no debe de establecerse nada más porque sí, porque es supuestamente el delito de homicidio y va para adentro. No, debe de ser lo último de lo último y solo subordinada a que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. O sea, que no, que vaya a no comparecer, a no asistir al juicio o se niegue a llevar a cabo las diligencias procesales o se niegue a ejecutar el fallo, a acatar más bien el fallo, o ponga en peligro a las víctimas, o ponga en peligro a los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Algo justificado, no nada más porque, yo mañana voy a hacerle una denuncia a Pedro Pérez por violación y hago mi denuncia y ni siquiera la hago bien, pero al momento de clasificarla, el Ministerio Público lo pone como violación y antes de llegar a la audiencia inicial ya lo detuvieron, ya está en la cárcel y va a llevar su proceso en la cárcel. Y van a pasar 2, 3 meses y yo mientras extorsionándolo de, no, pues dame tantos millones y te doy el perdón. Mientras, pues quédate en la cárcel, a mí no me importa cuánto dure, ¿no? Y el otro inocente. ¿Puede ser? Puede ser. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, al respecto, la ONU, en, en su Comisión de Derechos Humanos, ha realizado diversas observaciones a la regulación de la prisión preventiva oficiosa de México. En estas observaciones ha señalado que aquella es claramente violatoria de los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales el Estado mexicano es parte. Lo anterior derivado al aumento constante del catálogo de delitos graves
previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como bien saben, incluso ciertos candidatos usan el estandarte de prisión preventiva oficiosa para tal, extorsionadores y un catálogo de delitos graves, que se sume al catálogo de delitos graves tal delito, que se sume al catálogo de delitos graves tal delito. Esto, como retomando lo anterior, rompe el que la prisión preventiva no debe ser la regla general. Al aumentar el catálogo de delitos, cada vez es más probable tener a muchos en la cárcel prejuzgándolos. Así sin más. El estar privado de la libertad sin datos de prueba, sin justificación, simplemente porque de manera automática la ley dice que porque te están clasificando tal o tal delito y porque supuestamente está implícito tu participación en ese delito, basta y sobra con que para que te metan a la cárcel. Así no representes un peligro para la sociedad. Entre los muchos tratados que México supuestamente ha violado eh, eh, de acuerdo con la ONU, está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que vimos anterior, y las diversas observaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho en México. Siguiente, por favor. Ahora, no se puede hablar de prisión preventiva, ni justificada, ni oficiosa, sin hablar de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es uno de los principios básicos del derecho penal moderno y del derecho constitucional e incluso de muchos otros derechos que nos rigen al sistema mexicano. Tiene por objetivo preservar la libertad y se trata de una cuestión central para cualquier análisis que se requiera hacer del sistema de derechos fundamentales. Uno de los principios básicos que lo consagra la Constitución, hablando de la presunción de inocencia, y uno de los principios básicos en materia de derecho penal, es que el procedimiento debe de defender al inocente. Defender al inocente. ¿Cómo defender al inocente si lo prejuzgan? Al momento de que se aplica la prisión preventiva oficiosa de manera automática, se está prejuzgando, se está castigando antes de. No se ha llevado un procedimiento en forma de juicio, no se han allegado de datos de prueba, no se han allegado de nada, están siendo punitivos, presumiendo que el supuesto autor del delito de verdad lo cometió. De verdad lo cometió. En derecho penal, lo único que se debería de presumir es la inocencia. Esta frase de toda la vida en las películas y en todo de inocente hasta que se demuestre lo contrario. En México sería inocente hasta que no haya una duda razonable. Duda razonable. En cuanto existe duda razonable, se debe de presumir que el imputado, el acusado, el indiciado, es inocente. Ahora, para decirlo de forma sintética, la presunción de inocencia significa que toda persona debe tenerse por inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente en la que se considere responsable de la comisión de un delito. Al respecto, Luigi Ferrajoli apunta que si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito,
Hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni ser sometido a pena. Ni ser sometido a pena. Traducción: si existe una prueba, esta prueba debe de ser desahogada en el juicio, en un procedimiento en forma de juicio. Y si estas pruebas no se desahogan en un procedimiento, si no se sigue el debido proceso, nadie puede ser considerado culpable y mucho menos, debe de ser condenado, prejuzgado anticipadamente. Se imponen penas anticipadas cuando la prisión preventiva se aplica de manera automática. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Muy bien. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez versus México, sentenció a nuestra patria, a nuestra nación, entre otras cosas, a dejar sin efecto en el ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal, esto es, la privación de la libertad, si no existe justificación alguna, si no ha habido un procedimiento en forma de juicio acusatorio, adversarial, en aras de igualdad, ¿no? Porque digo, no le veo nada de igual que a una persona la metan a la cárcel simplemente por el dicho de otra, sin datos de prueba, nada más por el dicho. Y ahora también sentenciaron a que México deberá de adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa. Siguiente diapositiva, por favor. Em, En respuesta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó diversas tesis en el Semanario Judicial de la Federación. Y esto a manera de remaches que se le hicieron a la interpretación de la prisión preventiva oficiosa en México. Remaches a la interpretación, pero en realidad al texto constitucional y al del código no se le hicieron nada. En primer lugar tenemos prisión preventiva oficiosa con base en la interpretación conforme y pro persona del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, es factible acatar el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Traducción: con base en el principio de interpretación conforme, o sea, que debe de ir conforme a las leyes y tratados internacionales, y el pro persona, que es a favor de los derechos subjetivos, siempre a favor de lo que más beneficia a los derechos subjetivos, sí se puede acatar el fallo de acondicionar la prisión preventiva oficiosa. Y este remache, valga la redundancia, viene con la siguiente tesis: prisión preventiva oficiosa, la expresión oficiosamente no es sinónimo de automaticidad. No es sinónimo de automaticidad. Lo que dice esta tesis es que ahora ya no se necesita que, que, que entre dentro del catálogo de delitos graves para que active la maquinaria judicial y eso lleve a la prisión preventiva. De manera así, sin pruebas, sin discusión, sin nada. Ahora debe de ser, lo corrigen con que el término oficioso se refiere a la petición de parte. Esto es, si el delito está previsto en uno de los del catálogo de delitos graves, el Ministerio Público oficiosamente debe de pedir al juez la prisión preventiva. No debe de ser a petición de parte. En este tipo de delitos, homicidio, feminicidio, violación, trata de personas, bla, 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 la prisión preventiva no debe de ser
peticionada por alguna parte. Debe de ser propuesta por el Ministerio Público a fuerzas. Ya dejan a un lado la automaticidad de imponer la sanción y abren el paso para que, en forma de debate, el juez escuche a las partes y determine lo que es mejor para la medida cautelar. En la siguiente jurisprudencia, la prisión preventiva oficiosa, la interpretación conforme y propersona del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución General, exige aplicar los elementos histórico, teleológico, literal, sistemático y funcional en aras de acatar la sentencia emitida por la Corte Interamericana. Esto es, para aplicar la prisión preventiva oficiosa, ya no se debe de hacer de manera automática, ya no es nada más así de, pues, literalmente, ¿no? La Constitución, el Código Nacional dicen que en estos no va a haber ni debate. En estos delitos se aplica la prisión preventiva y listo. Siguiente asunto, ¿no? Ahora esta interpretación de la prisión preventiva oficiosa debe de obedecer a lo teleológico, a lo sistemático, a lo funcional. Esto es, teleológico, al fin, al objetivo que tuvo el legislador al momento de escribir este artículo. ¿Cuál era el objetivo del legislador? ¿Encerrar a todos en la cárcel? ¿O evitar que ciertas personas se sustrayeran de la acción de la justicia o evitar que dañaran a las víctimas? Debe de tomarse todo el panorama con el contexto histórico, no nomás el texto, sino también el contexto, para determinar si la prisión preventiva puede o no imponérsele a un imputado en un procedimiento en forma de juicio. Por último, me gustaría concluir que la prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible e irreconocible con las normas internacionales de derechos humanos. Su vigencia es contraria al carácter excepcional de la prisión preventiva, al carácter de la último de lo último. Si el derecho penal es la última ratio, la prisión preventiva es lo último de lo último, porque trastoca la naturaleza procesal de la medida cautelar y lesiona los derechos a la libertad personal y al debido proceso. Espero les haya servido este webinar de parte de Intrade Consultores. Estamos a sus órdenes por si necesitan alguna consultoría, algún tema relacionado en derecho mercantil, comercio exterior o en este caso penal. Estamos a sus órdenes si necesitan ayuda. Muchísimas gracias por asistir y esperemos vernos en una siguiente ocasión. Gracias.